Hace poco, una transformación silenciosa se produjo en el entorno emocional donde existes. No hubo señales evidentes, ninguna declaración específica, simplemente una alteración sutil en la energía que permea tu existencia. Quizás te sorprendiste en algún instante de tu día a día con una percepción inusual, cuestionándote internamente sobre lo que había comenzado a moverse. Al observar tu interior con atención, descubrirás que esa inquietud aguda que te seguía constantemente como compañera inseparable empezó a desvanecerse de manera inexplicable. Una pieza interior encontró su lugar de forma silenciosa, y tu organismo lo percibió mucho antes de que tu raciocinio pudiera comprenderlo. Esa necesidad casi obsesiva de verificar constantemente el móvil ya no está presente, tampoco la opresión torácica que te impedía respirar con libertad al recordar la distancia. En vez de eso, surgió una tranquilidad profunda y extraña que alguien podría malinterpretar como desinterés, aunque tú comprendes perfectamente que no se trata de eso. Este sosiego no implica que los sentimientos hayan desaparecido ni que la conexión se haya debilitado. Representa algo diferente. Es exactamente la sensación que experimentas cuando una alerta interna cesa de resonar porque la situación crítica concluyó en territorio ajeno. Lo que atraviesas en este momento no es rendición, es conocimiento certero. Tu subconsciente, ese detector invisible, captó una comunicación inequívoca. El enfrentamiento finalizó en el extremo contrario del lazo intangible que los vincula. Esa persona finalmente eligió un rumbo, por esa razón tu organismo encontró reposo. Existen instantes donde reconocer lo que sucede fortalece el desarrollo más efectivamente que cualquier movimiento externo. Carl Jung explicaba que cuando una resolución interna no se vuelve consciente, ésta nos domina desde zonas ocultas. El enfrentamiento que esa persona mantenía contra su propia naturaleza alcanzó su momento crítico. Escapar dejó de representar una alternativa factible. La oposición se desmoronó. Cuando la estructura psicológica encuentra coherencia, la energía modifica su trayectoria, y ese desplazamiento se percibe no como alegría desbordante, sino como quietud sólida. Dos impulsos que previamente jalaban hacia direcciones contrarias, ahora se dirigen hacia el mismo destino. Visualiza una cuerda bajo tensión sujetada por dos personas. Mientras persiste la incertidumbre, la tensión genera sufrimiento. Sin embargo, cuando uno cesa de oponerse y comienza a avanzar hacia tu posición, la cuerda se relaja instantáneamente. Eso es precisamente lo que percibes en este momento. Tu razonamiento intentará socavarlo denominándolo abandono o distanciamiento. Pero no tiene tonalidades sombrías ni densidad, es ligero. Es la convicción de que ya no requieres mantener la esperanza por ambos, porque el balance empezó a restablecerse. Tu identidad lastimada por la espera y el vacío comunicativo intentará persuadirte de que esta serenidad representa indiferencia o incluso el cierre definitivo. Pero necesitas desarrollar la capacidad de diferenciar entre rendición y conocimiento cierto. La rendición tiene peso, apaga la vitalidad, comprime el espacio interno. Esto no, esto tiene levedad, casi resplandece. Es un ya se consumó que no requiere evidencias instantáneas. Una confirmación interior que no proclama su existencia, pero se mantiene firme. Cuando el desenlace ya fue determinado, la inquietud pierde su razón de existir y se retira sin anunciarse. Esa elección no nació de la soledad ni de un impulso superficial. Fue el desenlace de un procedimiento interno demoledor. Mientras tú navegabas la incertidumbre, esa persona enfrentaba su propia crisis existencial, un momento donde continuar escapando dejó de ser viable. Hay momentos donde la estructura psíquica se entrega, no por fragilidad, sino por agotamiento profundo del ser. Esa entrega posee poder, genera una vibración silenciosa que se desplaza a través del vínculo y llega a ti como descanso profundo. Por esa razón cesaste de buscar frenéticamente indicios. Quien tiene certeza de que la visita se aproxima, deja de vigilar por la ventana y comienza a preparar el espacio con tranquilidad. El ruido mental se desactiva cuando ya no resulta necesario sostener el conflicto por ambas partes. Anteriormente tu mente trabajaba sin descanso interpretando ausencias porque energéticamente estabas soportando el peso total. En este momento no. La responsabilidad emocional regresó a su posición original
y ese balance se experimenta como alivio corporal. Tu respiración es diferente, más completa, como si el espacio torácico se hubiera expandido nuevamente. Si experimentas ese alivio en este instante, escribe alivio en los comentarios. Esta neutralidad no debería ser cuestionada ni forzada a transformarse en angustia para demostrar que el sentimiento permanece activo. El amor evolucionado es sereno. Jung lo comprendía. Lo genuino no requiere dramatismo permanente. Esta etapa es el preludio de la concreción. El universo o la estructura psíquica, como prefieras conceptualizarlo, te otorga una pausa para renovar energías antes de un desplazamiento significativo. Porque la energía que acompaña al retorno demanda presencia, no ansiedad. Esa persona transitó del temor al coraje, de la incertidumbre a la convicción, y esa transformación interna emitió una señal tan poderosa que purificó tus propios temores. No obstante, cuando transcurran los días y la comunicación aún no se materialice, la mente querrá cuestionar nuevamente. Aquí es donde comprender la ley psicológica que produjo este cambio se vuelve fundamental para no retroceder. Nada de esto fue coincidencia ni simple transcurso temporal. Fue el cumplimiento de un principio universal que gobierna la mente humana. Carl Jung lo describió con exactitud. La psique busca equilibrio entre polaridades. Cuanto más se reprime un impulso auténtico, más fuerza acumula en zonas ocultas. Ignorar un deseo profundo no lo elimina, lo intensifica y llega un momento donde esa presión interna se vuelve insoportable. Para comprenderlo, visualiza un péndulo. Si lo impulsas suavemente, regresa con suavidad. Pero si lo fuerzas hasta el extremo y lo liberas, vuelve con violencia proporcional. Así opera la mente. Cuanto más distante intentó posicionarse esa persona, más energía acumuló el regreso, no por romanticismo, sino por una ley psíquica inevitable. La huida extrema activa el movimiento inverso con la misma intensidad. Durante ese alejamiento, la persona creyó obtener control, pero en realidad estaba alimentando la tensión interna. Cada paso distante fortalecía el impulso opuesto. Jung denominaría esto compensación psíquica. El inconsciente equilibra lo que la conciencia niega. Por esa razón, cuando la decisión finalmente se cristalizó, no fue tibia, fue sólida, definitiva. Y ese acto interno reorganizó todo el sistema emocional, liberando la presión que tú sentías a distancia. Ahora comprendes por qué la calma precede al contacto. No es vacío, es reorganización. Tu tarea no es anticipar ni acelerar, sino mantener esta estabilidad sin sabotearla. No vuelvas a ejercer presión sobre la cuerda, confía en la física invisible del vínculo. Cuando el movimiento ya comenzó del otro lado, cualquier intento de forzar solo genera interferencia. Permanecer centrado es paradójicamente la forma más activa de participar. Este es el punto donde algo se transforma en ti. Ya no aguardas desde la carencia, sino desde la integridad. Y eso modifica el resultado. Jung insistía en que cuando el individuo se alinea consigo mismo, el mundo responde de manera diferente, no porque controle al otro, sino porque deja de traicionarse. Lo que viene no nace de la urgencia, nace del equilibrio restaurado. Cuando dejas de perseguir, algo interno se reacomoda. No es orgullo ni frialdad, es coherencia. Tu sistema nervioso reconoce que ya no hay amenaza y eso cambia tu postura ante la vida. Caminas distinto, miras distinto, incluso callas distinto. Esa transformación no pasa desapercibida. Jung observó que cuando alguien deja de actuar desde la herida, se vuelve magnético sin intentarlo. No atrae desde la necesidad, sino desde la estabilidad que otros aún no han logrado construir. Es aquí donde muchos cometen el error más sutil, confundir calma con estancamiento. Pero la calma verdadera no es pasividad, es alineación. Es el momento exacto en que el río deja de agitarse, porque encontró cauce. Todo lo que antes parecía confuso, empieza a ordenarse sin esfuerzo. Y aunque externamente nada haya cambiado todavía, internamente todo está listo. La semilla no hace ruido cuando germina, pero ya rompió la tierra. Tal vez notes recuerdos que vuelven no con dolor, sino con comprensión. Escenas antiguas resignificadas, palabras que ahora encajan. Eso es integración psíquica. Y Jung llamaba a este proceso individuación. Cuando las partes en conflicto dentro de ti dejan de pelear, y cuando eso ocurre,
El vínculo deja de ser una lucha de voluntades para convertirse en un encuentro posible, no idealizado, no perfecto, real. Quizás percibas cómo el cansancio antiguo se disuelve. No era físico, era el peso de sostener una batalla emocional que no te correspondía. Ahora que cada uno sostiene su propia carga, respiras con amplitud. La claridad llega cuando la confusión deja de ser alimentada por ambos lados. Jung explicaba que la psique funciona como un sistema de vasos comunicantes. Si uno se vacía, el otro se llena en exceso. Cuando ambos mantienen su propio equilibrio, el intercambio se vuelve sano, fluido, sostenible. Esta fase no te pide acción, te pide presencia. Estar sin exigir. Mantener tu centro sin condicionarlo a señales externas. La mayoría confunde espera con estancamiento, pero esperar desde la integridad no es pasividad, es maduración. Como el fruto que no se fuerza a madurar, simplemente cumple su tiempo. Tú estás cumpliendo tu tiempo, y eso no es pérdida, es preparación. Puede que surja el impulso de verificar, de buscar confirmaciones, de enviar algún mensaje. Obsérvalo sin actuar. Esa urgencia es el último residuo de la ansiedad que solía gobernarte. Ya no tiene autoridad real, solo inercia. Jung decía que los patrones antiguos no desaparecen de inmediato, resurgen como ecos cada vez más débiles hasta que finalmente se silencian. Permíteles existir sin obedecerlos. Esa es la verdadera libertad psicológica. Hay algo profundo en esta etapa que muchos no logran ver. No estás esperando que alguien regrese, estás completando tu propio ciclo. Y cuando ese ciclo se completa, el resultado deja de ser el objetivo principal. Tú te conviertes en el objetivo. No desde el egoísmo, sino desde la coherencia. Jung observaba que quien se completa internamente deja de necesitar validación externa para confirmar su valor. Esa autonomía emocional es la base de cualquier vínculo sano. Este momento te enseña algo que ninguna teoría puede transmitir. Te enseña a ser suficiente sin volverte inaccesible. A estar disponible sin volverte dependiente. A amar sin perder tu centro. Esas son las lecciones que solo se aprenden atravesando el fuego, no leyendo sobre él. Y tú has atravesado ese fuego con dignidad, aunque no siempre lo hayas sentido así. Mira atrás con honestidad. ¿Cuántas veces te doblaste para no perder? ¿Cuántas veces silenciaste tu verdad para mantener la conexión? ¿Cuántas veces negociaste contigo mismo esperando que el otro cambiara? Todo eso terminó. No porque te hayas endurecido, sino porque te has encontrado. Y eso es irreversible, no porque seas más fuerte, sino porque eres más honesto contigo. El proceso cumplió su función, te devolvió al centro, y desde ese centro, cualquier elección futura con esta persona o sin ella, nacerá desde la dignidad emocional que antes estabas aprendiendo. Aquí el camino se vuelve claro, no fácil. Claro, ya no negocias con tu intuición, la escuchas. Ya no persigues certezas externas, las encarnas. Jung insistía en que quien se encuentra a sí mismo deja de buscar salvadores. Tú no esperas rescate, estás disponible. Y esa diferencia silenciosa cambia por completo la forma en que la vida y los vínculos se acercan a ti. En este tramo final del proceso, algo se asienta definitivamente. Ya no te preguntas si hiciste lo suficiente. Sabes que fuiste honesto. Esa certeza no necesita defensa. Jung decía que cuando la conciencia integra la experiencia, cesa la autocrítica obsesiva, no porque todo haya sido perfecto, sino porque fue auténtico. Si tu conciencia está tranquila, escribe paz en los comentarios. Y la autenticidad relaja el alma. Por eso hoy no hay prisa ni urgencia por definirlo todo. Hay una confianza silenciosa que sostiene. Tal vez aparezca el recuerdo de antiguas versiones de ti. La que esperaba señales, la que se adaptaba para no perder. Obsérvalas con ternura. No eran errores, eran etapas. La psique evoluciona atravesando formas incompletas. Jung afirmaba que nadie se vuelve íntegro sin haber sido fragmentado antes. Tú ya no niegas esas partes, las integras, y al integrarlas, dejan de dirigir tus decisiones desde la sombra. Si el encuentro ocurre, será distinto porque tú lo eres. No llegarás a pedir, sino a compartir, no a demostrar, sino a estar. Y si no ocurre, también sabrás sostenerlo sin quebrarte. Esa es la verdadera prueba del crecimiento. Cuando el resultado deja de definir tu valor,
El vínculo pierde poder sobre tu identidad. Jung llamaría a esto individuación lograda, ser uno mismo, ocurra lo que ocurra afuera. La mayoría confunde desapego con frialdad, pero lo que ahora habitas es presencia sin posesión. Estás disponible, no atrapado. Esa sutileza lo cambia todo, porque amar desde la elección consciente es muy distinto a amar desde la necesidad. La necesidad exige respuesta, la elección acepta el ritmo, y esa diferencia se siente incluso en el silencio. Un silencio que ya no amenaza, solo acompaña. Este estado interno te prepara para algo más grande que un reencuentro puntual. Te prepara para vínculos donde no tengas que encogerte, donde no debas renunciar a tu centro para sostener al otro. Jung insistía en que el amor verdadero ocurre entre dos individuos completos, no entre mitades ansiosas. Tú ya no buscas que alguien te complete, buscas que camine contigo sin perderse. Puede que notes una serenidad nueva, incluso en áreas que no tienen que ver con esta persona. Decisiones más claras, límites más firmes, menos ruido mental. Eso confirma que el proceso fue real. Cuando un aprendizaje es profundo, se expande, no se queda en un solo vínculo, se vuelve estructura interna y esa estructura te acompaña más allá de cualquier historia particular. Si aparece el miedo otra vez, porque a veces vuelve, no lo rechaces, obsérvalo. Ya no tiene el control que tenía antes. Jung recordaba que la sombra no desaparece, se integra, y cuando está integrada, deja de sabotear. El miedo ahora es información, no mandato. Puedes escucharlo sin obedecerlo. Esa es una de las mayores libertades psicológicas que existen. Llegados a este punto, el desenlace deja de ser el centro del relato. Tú lo eres. No desde el ego, sino desde la coherencia interna. Has aprendido a no traicionarte por amor, y eso redefine todo. Jung sostenía que quien se respeta inevitablemente es respetado, aunque no siempre por las mismas personas. Algunas se acercan, otras se alejan. Ambas cosas son orden. Si esta persona vuelve, lo hará encontrando a alguien que ya no se pierde en la espera. Y si no, dejará un espacio limpio para algo más alineado. Ninguno de los dos escenarios es fracaso, ambos son consecuencia de haberte elegido. Esta comprensión libera una paz profunda, una paz que no depende de promesas, sino de tu propio posicionamiento ante la vida. Carl Jung enseñó que el mayor privilegio del ser humano es llegar a ser quien realmente es, no quien espera, no quien persigue, sino quien habita su centro con dignidad. Ese es el punto exacto en el que ahora te encuentras. Desde aquí el camino continúa con claridad y pase lo que pase después, ya no vuelves atrás porque te tienes a ti. Ahora el silencio ya no pesa. Acompaña. Es un silencio lleno, fértil, que no exige respuestas inmediatas. Antes el vacío te llevaba a la ansiedad, hoy te sostiene. Jung explicaba que cuando el individuo deja de huir de sí mismo, la soledad pierde su amenaza, se convierte en espacio interno, y desde ese espacio cualquier vínculo deja de ser refugio para convertirse en elección consciente, no en escape. Puede que la mente intente volver a viejos relatos, y si no, y si tarda, pero ya no te arrastra. Los pensamientos pasan como nubes, tú permaneces. Esa es una señal inequívoca de integración. Cuando la psique se ordena, no necesita controlar el futuro, confía en el proceso. Jung decía que la vida siempre avanza hacia la totalidad, aunque el yo no lo entienda de inmediato. Este punto marca un antes y un después. Ya no actúas desde la expectativa, sino desde la presencia. Y eso se siente incluso en tu cuerpo. Menos tensión, más claridad, menos diálogo interno, más intuición. No es que todo esté resuelto, es que tú estás en paz con lo que aún no lo está. Esa diferencia cambia completamente la manera en que el mundo responde a ti. Si el encuentro ocurre, sabrás sostenerlo sin perderte, y si no ocurre, también sabrás cerrar sin romperte. Esa es la verdadera ganancia. Jung insistía en que la madurez no consiste en obtener lo que se desea, sino en no perderse cuando no se obtiene. Tú has cruzado ese umbral, ya no negocias tu valor por compañía, y eso redefine cualquier historia futura. Mira con honestidad, ¿cuántas veces antes confundiste intensidad con amor? Hoy sabes que el amor real no te desordena por dentro, te expande, te calma, te afirma. Esta comprensión no es intelectual, es vivida, y lo vivido no se olvida. Jung creía que la experiencia integrada se convierte en sabiduría silenciosa. Esa es la que ahora te acompaña.
Este proceso también te enseñó a retirarte con elegancia cuando algo no está alineado. No desde el castigo, sino desde el respeto propio. Ya no fuerzas conversaciones, no persigues explicaciones, esperas coherencia. Y si no llega, eliges tu paz. Esa postura no cierra puertas, filtra caminos. Solo permanece lo que puede encontrarte sin exigirte que te reduzcas. Cuando recuerdes esta etapa en el futuro, no pensarás en la espera. Pensarás en el momento exacto en que dejaste de traicionarte. Ahí ocurrió el verdadero giro. Jung afirmaba que el destino cambia cuando la conciencia se expande, no porque controle los hechos, sino porque deja de repetir patrones. Tú ya no repites, eliges, y eso transforma cualquier desenlace. Si este contenido te acompañó hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya estaba listo para escucharlo. Así este espacio sigue llegando a quienes también están atravesando su propio proceso de claridad. A veces compartir conciencia es la forma más simple de sostenerla viva. Carl Jung nos dejó una verdad incómoda y liberadora. Nadie se encuentra con el otro sin antes encontrarse consigo mismo. Todo este camino fue eso, un regreso a tu centro. Y desde ese centro, el amor deja de ser lucha para convertirse en encuentro posible. No perfecto, pero real. No idealizado, sino consciente. Esa es la marca de calidad de un vínculo maduro. Hoy ya no corres detrás de señales, ni de promesas, ni de versiones incompletas. Permaneces y desde ahí todo se ordena. Recuerda este decreto. Guárdalo como ancla cuando la duda intente volver. Yo soy el poder de retirarme con elegancia. Para decretar tu libertad, escribe elegancia en los comentarios.